Buenos días, hermanos. Estamos en una semana especial y que tradicionalmente o culturalmente la conocemos como Semana Santa. Ahora, en esa semana, hará unos 2000 años, ocurrieron una serie de eventos que hay que entenderlos bajo la óptica del pueblo hebreo. Es decir, nosotros esta semana la manejamos según el calendario juliano-gregoriano, que es el calendario que manejamos todos en nuestros países actualmente. Pero hay que verla bajo la óptica del pueblo hebreo, que tiene una connotación diferente, la forma de medir el tiempo y la forma en que las cosas se miran en el tiempo. Es decir, para los israelitas, los días de la semana no tienen nombre. El único el día que tiene nombre es el sábado. Y el sábado es un día que se aparta para el Señor. El resto de los días es el día 1, el día 2, el día 3 y así sucesivamente. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 12, el versículo 1, el versículo 2, donde dice: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Aquí estamos hablando del capítulo de la Pascua, el capítulo donde hay instrucciones para el pueblo de Israel para su salida de Egipto. Y precisamente ese mes no es el mes de enero nuestro como nosotros lo conocemos. Sigo leyendo en Éxodo, en el capítulo 12, los versículos del 5 al 8, y dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora es curioso la figura esta de los 2 postes y el dintel. Si vamos a ver un poco más allá, los postes son lo que por un lado están las bisagras de la puerta y en el otro lado está la cerradura, 2 postes. Y el dintel es lo que atraviesa. Ahora, la sangre había que ponerle entre los 2 postes, como si fueran las manos, la crucifixión, y en el dintel la corona de espinas que pusieron al Señor. No digo que esto sea así, pero es muy curioso esta figura que se menciona aquí. Continúo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ahora vamos a ir a Levíticos, capítulo 23, versículo 5, y dice: en el mes primero, o sea, el mismo mes al que se estaba refiriendo Éxodo, capítulo 12, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y seguimos en el versículo 6 del mismo capítulo, y dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Por los pasajes que hemos leído, podemos apreciar que habían 2 fiestas. Una de ellas, la Pascua, según la ley mosaica, debía efectuarse entre las 2 tardes del día 14 del mes primero, calendario sagrado. El pueblo de Israel tiene 2 calendarios, el calendario sagrado y el calendario civil. Lo que para nosotros sería así como el 31 de marzo aproximadamente. Y la fiesta de los panes sin levadura, que de acuerdo con la ley mosaica debía celebrarse en los 15 días del mes primero, o sea, al día siguiente. Por lo tanto, para nosotros esta fecha sería como el 1 de abril. Ahora bien,
La expresión que se usa entre las dos tardes, ¿qué quiere decir? Bueno, esto significa que dado el tiempo para los israelitas, lo cuentan desde la salida del sol aproximadamente a las 6 de la mañana hasta la puesta, a las 18 horas o las 6 de la tarde. Eso quiere decir que entonces entre las dos tardes va desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Y esto lo tomaron así ellos por el relato del Génesis, donde dice que la creación, que fue la tarde y la mañana del día 2, la tarde y la mañana del día 3, y así sucesivamente. Ahora bien, leemos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Este Juan es Juan el Bautista. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero Pascual, o el Cordero de la Pascua, por lo que su sacrificio se tenía que llevar a cabo en el día de la celebración de la Pascua. Esto hasta ahora que he comentado ha sido la introducción del versículo en el cual voy a basar la reflexión de hoy. Y la reflexión de hoy se basa en Mateo capítulo 16, versículo 4. Y dice así: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, el título de la reflexión es la señal de Jonás. Exactamente qué quiso decir el Señor con la señal de Jonás. Bueno, la señal del profeta Jonás fueron los 3 días y las 3 noches que el profeta estuvo en el vientre de un gran pez, ballena o lo que haya sido, no me da igual, no importa el animal. En otras palabras, fueron 72 horas, es decir, 3 días por 24 horas cada día. Leemos en el libro de Jonás, capítulo 1, el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora vamos a Mateo, capítulo 12, al versículo 40, y dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ¿por qué decimos que los días son de 24 horas? Porque el mismo Señor nos lo ha dicho. Leemos en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 9, y dice así: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Por lo tanto, aquí se desprende fácilmente que los días son de 24 horas. Ahora, con todo esto en mente, tenemos que hacer un recorrido a la inversa para determinar los días, y se llega a la conclusión que la crucifixión y muerte de nuestro Señor ocurrió un miércoles, no como tradicionalmente se dice que el viernes fue crucificado y el domingo resucita, porque entre el viernes y el domingo no hay 72 horas, no son 3 días ni 3 noches. Vamos por partes. La resurrección se llevó a cabo en el sábado semanal, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Pero por ser sábado, según la ley, no se podían mover de sus casas más allá de un camino de un día de reposo. Y este camino de reposo equivale en metros a una distancia entre los 900 metros a 1080 metros. Por lo que fueron al sepulcro el primer día de la semana, muy de mañana.
Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1, y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Se presupone que pudo haber sido alrededor de las 4:55 del domingo, comenzando a amanecer. En esta época del año, en Israel, esa sería más o menos la hora cuando María Magdalena llegaba al sepulcro. El hecho de que los días hayan sido estos o no tiene mayor importancia. Por ello, no deja de ser válido el hecho de que nuestro Señor fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, como Él mismo dijo. Y esto es lo importante, pues si no creemos que Él resucitó, vana es nuestra fe, y nadie tiene esperanza de salvación y vida eterna. Pero por la gracia de Dios, así fue. Ahora vamos a tratar de establecer una cronología de los eventos de la última semana. Hay que recordar también un detalle interesante dentro de la cultura del pueblo hebreo. Cada día de fiesta dedicado al Señor es un sábado. Por lo tanto, en una semana podían haber más de un sábado, no bajo el concepto nuestro que el sábado es un día de la semana. El concepto hebreo es el sábado semanal que existe, basándose en los eventos de la creación. Como dice el Señor, creó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos en 6 días y reposó el séptimo y lo santificó. Ese es el sábado semanal. Pero la fiesta de la Pascua, cuando caiga, la fecha es otro día sábado, otro día para el Señor. Día 14 del primer mes sagrado. El día 15 la fiesta de los panes sin levaduras. Lo cual quiere decir que la semana en la cual el Señor fue crucificado, muerto y resucitó, tuvieron 3 sábados. El sábado correspondiente al 14 del mes primero, el sábado que corresponde al 15 del mes primero y el sábado semanal normal de la semana. Entonces, esto es una forma en que el pueblo hebreo mide el tiempo y nosotros tenemos que verlo bajo esa óptica, porque si no, no entendemos los días. Ahora, estaríamos hablando de la primavera del año 29 o 30 después de Cristo, más o menos. Dice, por la palabra que Jesús fue ungido en Betania 6 días antes de la Pascua, lo cual quiere decir que eso fue un jueves. Y voy a dar simplemente la referencia bíblica porque son muchas y no tendríamos tiempo para leerlas todas. Para este primer caso es Mateo capítulo 26, los versículos del 6 al 13. Encontramos también referencia en Marcos 14, versículos del 3 al 9, y en Juan capítulo 12, los versículos del 1 al 11. Después de este viene la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Eso ocurre un viernes. Referencia bíblica. Mateo capítulo 21 del 1 al 11, Marcos capítulo 11 del 1 al 10, Lucas capítulo 19 del 29 al 44 y Juan capítulo 12 del 12 al 19. Cuando el Señor entra triunfal en Jerusalén, no dice la palabra que purifica el templo. Seguimos el mismo día viernes. ¿Dónde está eso escrito? En Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, Marcos capítulo 11, versículos 15 al 18. También se nos habla de que Jesús maldice la higuera estéril. Eso ocurre un sábado, el sábado normal de la semana. Eso está escrito en Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19, y Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14. Se cuestiona la autoridad de Jesús. Sábado. ¿Dónde estaba? En la sinagoga. ¿Dónde está eso escrito? En Mateo capítulo 21, versículos del 23 al 27,
Marcos capítulo 11 del 27 al 33 y Lucas capítulo 20 versículos del 1 al 8. Jesús enseña en el templo. Sábado, seguimos en el mismo día. Mateo 21 versículo 28 hasta Mateo capítulo 23 versículo 39. En Marcos capítulo 12 del 1 al 44 y en Lucas de capítulo 20 versículo 9 hasta el mismo Lucas capítulo 21 versículo 4. Sábado, seguimos el mismo día, Jesús predice la destrucción del templo. Como ya sabemos, el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era por el ejército romano bajo el emperador Tito. Eso lo leemos en Mateo capítulo 24 versículos 1 y 2, me refiero a la destrucción, no a la parte histórica, y en Lucas capítulo 21 versículos 5 y 6. El domingo, el Sanedrín y los principales empiezan a plantearse el complot para prender a Jesús. Eso lo leemos en Mateo capítulo 26 versículos 14 al 16, Marcos capítulo 14 versículos 1 y 2 y en los versículos 10 y 11. En Lucas capítulo 22 versículos del 3 al 6. La última cena, la que él prepara con sus discípulos. Eso es un martes y lo leemos en Lucas 22, los versículos 7 al 20. Y aquí hay que poner un poquito de atención. Estamos en martes, la última cena. Jesús consuela a sus discípulos y él se retira a Getsemaní a orar. Eso lo leemos en Lucas 22, versículos 40 al 46. Y en ese momento que el Señor está orando y termina de orar, viene el arresto, juicio y Jesús sentenciado a muerte. Eso cuando ocurre entre el martes en la noche y el miércoles por la mañana. Lo leemos en Lucas 22, versículo 47, hasta Lucas 23, versículo 25. Jesús sentenciado a muerte, lo llevan al Gólgota, donde ocurre su crucifixión y muerte. Eso ocurre el miércoles a las 12 horas, es la crucifixión, y el miércoles a las 15 horas muere. La Biblia dice la hora sexta, la crucifixión, lo cual quiere decir que son las 12 del día, porque recordemos que los días comienzan a las 6 de la mañana, la hora sexta quiere decir 6 horas más tarde de cuando amanece el día. Si el día amanece a las 6 horas más tarde son las 12 horas. Y a la hora novena, que sí que son 3 horas más tarde de crucifixión, muere. Lo cual quiere decir que son las 3 de la tarde. Eso está relatado en Mateo, capítulo 27, los versículos 45 al 50. Viene el entierro de Jesús en la tumba de José de Arimatea. Eso fue un miércoles, después de las 3 de la tarde y antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ese era el día de los panes sin levadura, era otro sábado. Y lo leemos en Marcos capítulo 15, los versículos del 42 al 47. Porque se tenía que cumplir lo establecido por la ley. Y eso está en Deuteronomio capítulo 21, los versículos 22 y 23. Y dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día,
porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hasta ahora no os he dicho el título de la reflexión, pero es la señal de Jonás. Es decir, los tiempos, según la ley de Moisés, los tiempos en que se tenía que celebrar la Pascua, los tiempos en que se tenía que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, tiempo de la crucifixión y muerte del Señor como Cordero Pascual, y que transcurrieran 3 días para su resurrección como la señal de Jonás, y el mismo Señor dijo, 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás en el vientre del pez, y el mismo Señor dijo, porque así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, quiere decir que la resurrección se tuvo que llevar a cabo 3 días después de ese día, lo cual vendría a ser lo que para nosotros es el domingo. Para el pueblo hebreo es el primer día de la semana. Por eso es que tenemos la costumbre de reunirnos los domingos a celebrar, porque fue el domingo, no con ese nombre, sino el primer día de la semana, después de un sábado, cuando el Señor resucitó. Hermanos, que Dios os bendiga y será hasta el próximo.